Bien, buenos días a todos. Como coordinador en parte y presentador en parte de este evento, quiero darles también las gracias a todos. Quiero darles las gracias y además decir que nos sentimos, aquellos que hemos trabajado y hemos intentado que todo esto se lleve a término, que es un placer y no saben cuánto poder ver un salón como este lleno de fisioterapeutas, de Murcia, de fuera, del interés por la fisioterapia y del interés por la osteopatía. O sea que creo que esto no tiene precio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, darles de verdad las gracias y vamos a pasar ya sin más dilación a la primera de las comunicaciones a cargo del profesor doctor don Andrés Martínez Almagro, Andreu, catedrático de Anatomía y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Murcia, San Antonio de Murcia, que bueno, pues nos va a deleitar seguro con su comunicación. Don Andrés. Muy buenos días. Para mí es un verdadero placer estar aquí esta mañana frente a un auditorio en el que buena parte del mismo ha sido en su día alumno nuestro, alumno de anatomía o alumno de el cuerpo humano a través de la imagen, esas cosas que hemos contado en nuestra universidad. Quiero en primer lugar agradecer al comité organizador de estas jornadas el que haya hecho posible que yo esté aquí, y nada menos que dando la primera ponencia de un tema en el que, sin duda alguna, los que más saben de este tema son todos los presentes, y no el que les está hablando. Pero tengo que agradecer sinceramente a Ginés, de manera especial, a Pedro, a todos los que están detrás de ese comité organizador, el que me hayan vuelto a invitar para participar en estas jornadas. Es posible que la persona que tenga en esta sala más juventud acumulada sea yo. Entonces, por esa razón, y porque yo cada año celebro mi aniversario, pues yo creo que voy a hablar de tú a los asistentes. Y entonces eso, de alguna manera, pues va a hacer, pues quizá un poco más llevadera una charla que va a tener buena parte de historia, porque, repito lo de antes, dejaré que en 20 minutos aproximadamente, que durará mi intervención, vengan luego quien realmente sabe sobre fascias. Luego entenderán el por qué empezamos con estas diapositivas. La medicina racional y científica, tal y como se conoce hoy, dio sus primeros pasos hace unos cuantos siglos, en el siglo VI y V antes de Cristo, en la Magna Grecia, sur de Italia, Sicilia y Turquía. Figuras mitológicas, las más antiguas, son Peón, médico de los dioses, Apolo, que hasta el siglo VI todo lo que era patología, todo lo que era enfermedad, era enviado por los dioses. Debemos fijarnos en este personaje, Alcmeón de Crotona, escuela de Creta, 6 siglos antes de Cristo. Es la primera vez que se habla de el razonar las cosas antes de actuar. Es la primera vez que se habla de experimentación anatómica. Escribe un libro genial, Perifiseos. En él habla de dioses y de humanos. Habla de sensaciones y de inteligencia. Y en aquel momento ya dice que la inteligencia radica dentro del cráneo, en esa masa que después llamaríamos masa encefálica. Se encuentra probablemente a algún herido en una batalla, muere, debía tener probablemente la cara destrozada, se encuentra fuera de la órbita, y entonces sigue un cordón que había detrás de ese globo, de ese ojo, y lo sigue hacia adentro. Luego le llamaríamos nervio óptico, luego le llamaríamos tracto óptico, y llega hasta el diencéfalo. Estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo, cuando pensamos que la neuroanatomía es algo muy reciente, de hace 50 años, poco más. Habla también de los sentidos del olfato, del oído y del gusto.
Dice que la salud es el equilibrio, ese término lo voy a utilizar seguramente alguna otra vez a lo largo de mi intervención, que la salud es el equilibrio de las potencias y que cuando pasa la sangre de unos vasos a otros, entra sueño, si es de forma parcial, y si pasa la sangre totalmente, se produce la muerte. Bien, recuerden que en un cadáver la sangre se deposita en las venas. Los otros vasos se quedan vacíos. Los clásicos veían las arterias llenas de aire, por eso le llamaron arterias, porque por dentro iba el aire que hacía vivir a todos los tejidos. Luego más tarde se comprueba que de alguna manera es así, porque efectivamente es el oxígeno el que va en la sangre y va por dentro de las arterias. Hay una frase para nosotros preciosa: de las cosas invisibles tienen un completo conocimiento los dioses. Nosotros los humanos debemos limitarnos exclusivamente al campo en el que tengamos datos que nos lleguen de la observación y de la experiencia. Es lo que hace la inmensa mayoría de todos vosotros. Llegamos al siglo III a.C., Escuela de Alejandría. Se hacen por primera vez las disecciones humanas de forma sistemática. Se hacen incluso en ciertos condenados a muerte vivisecciones. Y se aceptable, quiere decir aceptable, terminología anatómica. Ya empiezan a denominarse las cosas con arreglo a lo que sería bastante después. Y fíjense en este personaje. Erasístrato y Herófilo son la pareja, son los dos que en el siglo III a.C. describen el cerebro, la médula espinal, nervios, el cerebelo, el cuarto ventrículo, las estrías del cuarto ventrículo, la coroides de las meninges, 7 nervios craneales en el siglo III a.C., 7 nervios craneales, e incluso, y eso no hemos podido saber cómo lo consiguió, describe los nervios sensitivos, a los que llama aestética, y los nervios motores, a los que llama cinética. Lo que estamos hablando de fibras motoras y sensitivas, 3 siglos antes de Cristo, no sabemos de qué manera consiguió el hacer todo eso. Era de fascia de lo que teníamos que hablar, ¿verdad? ¿Qué es una fascia? La fascia es una cinta o faja empleada para diferentes usos, especialmente para fajar a los niños pequeños. Esa es la definición que podríamos dar de fascia, desde la más remota antigüedad hasta ahora. Luego comentaré que nosotros, los profesores de anatomía, hemos tenido muchas veces la responsabilidad de hacer mal las cosas, porque es posible que algún día hayamos seguido un libro de una escuela anglosajona o de una escuela francesa o de una escuela italiana y hayamos confundido vaina con cápsula, con fibra, con aponeurosis, con fascia, y de alguna manera notaba igual el hablar de una cosa que de la otra, y no es lo mismo, sin duda. La primera vez que se refiere a esa, entre comillas, fascia es Galeno, en el siglo II de nuestra era, y dice que es una membrana que está situada debajo de la piel. No habla de más allá, no entra más en profundidad. El término fascia se utiliza por primera vez en el siglo XVI por Spiegel y hace referencia solo al músculo sartorio porque es un músculo que tiene forma de cinta. Luego volvemos a lo anterior. Cinta, cincha, envoltura. Es un término que se instaura y se mantiene con Winslow y con Sommering, y ya empezamos a tener un cierto conflicto cuando Bichat, en el siglo XVIII, habla de las aponeurosis de envoltura. Y ahí empezamos entonces a tener una cierta duda entre a qué le llamamos fascia y a qué le llamamos aponeurosis. ¿Qué es una aponeurosis? Un tendón ensanchado. Entonces, ¿dónde podemos ver tendones ensanchados? En los músculos del abdomen. En la aponeurosis epicránea. Ustedes saben que se llama la galea aponeurótica. Recuerden que la galea es ese casco de cuero que llevaban los soldados romanos.
entonces, galea aponeurótica, me encontraría con el lacertus fibrosus, que también lo llamamos expansión aponeurótica del bíceps braquial. Encontramos esa expansión del palmar menor cuando se fija en la cara anterior del carpo y de la mano, la aponeurosis bucinato-faríngea, la aponeurosis plantar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando entonces de dos entidades completamente diferentes. Y ahora verán también por qué traigo aquí a este señor, a Weffer, 1660, porque, como he dicho hace un momentito, parece que las cosas las hayamos descubierto antes de ayer y que seamos los primeros en transmitir a toda la comunidad que esté a mi alcance el que yo he sido el que he descubierto eso y yo lo digo por primera vez. Eso me dijeron a mí cuando me enseñaban anatomía funcional y yo estaba empezando a estudiar mi carrera. Muy bien. Es el primero que describe las arterias con destino cerebral con una minuciosidad y detalle increíble. Describe el círculo arterial de la base del cráneo, de la base del encéfalo. Habla de lesiones en necropsias y describe la apoplejía. Fíjense en la fecha, 1660. Bien. Y luego llega este personaje, Thomas Willis. Thomas Willis, si se fijan, lo que está escrito a la izquierda data de 1664. O sea, son 4 años después de que Weffer hubiera descrito el círculo arterial de la base del cráneo. Entonces, describe y, además, presume y publica, que es otra de las cosas que muchas veces no se hacen, lo hemos hecho 20 millones de veces, pero ha llegado otro que lo ha publicado donde correspondía y con la difusión que debía tener, y se queda entonces con la propiedad intelectual de eso. De tal manera que Thomas Willis describe 9 nervios craneales. Eso no es ninguna situación de privilegio. 3 siglos antes de Cristo ya había descrito Herófilos 7 nervios craneales. Este describe 9. Describe el bulbo olfatorio, el quiasma óptico, los cuerpos estriados, los cuerpos mamilares. Y mire usted por dónde el círculo arterial de la base del cráneo, que desde entonces lleva su eponimia de polígono de Willis, círculo arterial de Willis. Pues no, habrá que decirlo, y cuando tenga oportunidad lo digo, aunque estemos hablando de fascias. Ahora verán el porqué, veréis el porqué. ¿Esto qué es? Pues una lámina de un español de un pueblecito de Palencia que se llama Juan Valverde de Amusco. Amusco es un pueblo palentino. 1556, el autor más traducido y más copiado de toda la historia de la ciencia española. Y fíjense en la lámina de la derecha. Es un francés, André du Lorens, en 1600, 44 años después. Esta lámina muestra a un sujeto diseccionando a otro, está mirando hacia arriba, pericardio, corazón abierto por ahí, con las válvulas, etcétera, 2 cortes del miocardio, etcétera. Pues miren ustedes a André du Lorens. Este señor, en lugar de mirar hacia arriba, mira un poco más a horizontal, se ha dejado el flequillo, el cadáver más o menos es el mismo, las 4, no le gustó seguramente los 2 cortes de miocardio así y los pone así. Luego entonces estamos hablando de algo absolutamente fraudulento y que se publica pues casi medio siglo después. Bien, vamos bien. Y me tengo que fijar en este señor. Tanto preámbulo para llegar a Crisóstomo Martínez, que este sí que nos interesa un poco más. Estamos hablando del siglo XVII. Crisóstomo Martínez nació en Valencia. Es uno de nuestros valencianos ilustres, uno de nuestros españoles ilustres. Publica un atlas anatómico, que no tiene desperdicio. Y el texto tiene menos desperdicio todavía. De todas las láminas de ese atlas anatómico, solo se publicó en su vida, mientras él vivió,
uno sobre las proporciones corporales, lo vamos a ver ahora. El resto se publicó en Frankfurt, Leipzig, París, en 1740. Y bueno, quien sí que sabía la envergadura del trabajo de Crisóstomo Martínez fue la Real Academia de Pintura y Escultura francesa, que compró las planchas y las volvió a publicar en 1780. Es un verdadero lujo las láminas de ese atlas anatómico. A la izquierda están las proporciones corporales y a la derecha una serie de dibujos clásicos en personajes de la época. Entonces, Crisóstomo Martínez pasa a la historia por ser un magnífico pintor, un magnífico grabador, un magnífico anatómico, un magnífico microscopista, hasta tal punto de que es el primero que describe la microvascularización del hueso y puede estar a la misma altura que los grandes microscopistas de la historia. Y me quiero fijar en esta imagen de la derecha. Este personaje está de espaldas, igual que este otro. El gesto de ese hombro y de ese brazo, de alguna manera como secándose la espalda al salir del agua con una sábana, con una toalla. Y lo más importante es esta imagen de aquí abajo y el texto que la acompaña. Aquí hay una escápula y están representados con flechas cómo al actuar un músculo se mueve la cintura escapular de una manera determinada, diciendo esto gira de esta manera, esto gira de la otra, esto aproxima, esto aleja, esto a medial, esto a lateral. O sea, que cuando a mí me explicaban anatomía funcional como que era algo absolutamente novedoso, allá por la década de los 60 del siglo pasado, claro, pues me estaban engañando, porque la anatomía funcional la estoy viendo desde hace bastantes siglos, ¿verdad? Pero si uno ve el texto que acompaña a esas imágenes, se dice, y los músculos están envueltos en finas láminas, y en esas finas láminas se colocan pequeños compartimentos de grasa, que son los que hacen que un paquete muscular se deslice sobre otro sin que haya problemas. ¿De qué estamos hablando entonces? De las fascias. Y estamos hablando de las fascias en el siglo XVII y XVIII. Una diapositiva, las dos próximas, seguro que nos van a dar también un poquito de luz sobre el tema. Cuando hablamos del desarrollo embrionario, habría que pensar lo siguiente. ¿Cómo se forma el tubo nervioso? Todo el mundo recordará que hay un canal, primero una cresta, luego hay un engrosamiento, una placa, luego se introduce dentro del cuerpo embrionario y yo me encontraré ahí con un canal que se llama canal neural. Y aquí estamos viendo el ectodermo, pero que se ha engrosado considerablemente en esta zona porque, de hecho, esta zona es la que luego va a formar el sistema nervioso. Esto es a nivel medular. ¿Quién está mandando que eso sea así? Esta configuración que hay aquí, este conjunto celular que hay ahí, que es la notocorda. Y entonces lo que quiero que se vea es este conjunto de células que tengo aquí y ese que tengo ahí. Eso va a formar los somitas. Y todo el mundo recordará que la parte medial del somita es el esclerotomo, es quien formará el hueso del tronco, columna y costillas. La parte que está situada aquí arriba es el dermotomo, va a formar la dermis. Y la parte que está situada aquí abajo es el miotomo y va a formar la masa muscular. Bien, piensen lo siguiente. Si aquí tengo este miotomo y ahí hay un músculo que se va a desplazar hacia ventral, por ejemplo, hacia anterior, ese conjunto de células que formarán ese músculo necesariamente tendrá que llevarse detrás su inervación motora y sensitiva y su vascularización. No emigra un conjunto celular para formar algo concreto si no se lleva su pedículo neurovascular con él, vaya donde vaya. Entonces, lo que me gustaría es que nos fijáramos en que entre este conjunto celular que es el somita y este otro que es el ectodermo del tubo nervioso,
hay un conjunto celular más claro. Ese conjunto celular más claro es mesodermo en este momento indiferenciado. Y ese mesodermo indiferenciado es el que nos va a formar las fascias y el tejido adiposo de relleno que va a haber entre grupos musculares, grupos cutáneos, etc. Un estadio más avanzado, pero aún estamos más avanzados, estamos en la tercera semana de vida, no estamos más allá. Aquí tengo ya cerrándose ese tubo nervioso, aquí tengo la notocorda y aquí tengo las células que estábamos comentando antes. Pues bien, esta imagen me permite ver qué está pasando aquí. ¿Esto qué es? Un cuerpo vertebral. ¿Qué es esto que hay ahí? Un resto notocordal. Esto es el tubo nervioso, con su capa germinativa, con su capa del manto, con su capa marginal, etc. Lo que es un esquema de la médula espinal. Este sería el ganglio raquídeo. Esto sería el nervio raquídeo con su rama posterior y su rama ventral, su rama anterior. A lo que voy. ¿Qué hace este tejido que hay ahí en medio? Eso que hemos dicho que era, que estaba rellenando. Mesodermo. ¿Qué va a formar ese mesodermo ahí? Las meninges. De tal manera que habrá una meninge que se pegará al hueso, la más dura, y una que se pegará al sistema nervioso, que es la más blanda. Luego ese mesodermo, en ese punto en concreto, ha formado meninges. ¿Qué va a formar cuando estemos hablando de otra estructura? Lo que nos va a formar exactamente es esta envoltura que encontramos ahí, esa fascia superficial, esos tabiques que se meten hacia el interior de las masas musculares y, como no, un paquete neurovascular siempre protegido en esa zona y fijaos que alrededor lo que me encuentro es ese mesodermo diferenciado en estructuras de protección, fascia o grasa. La fascia profunda está sujeta a planos óseos, todo el mundo lo sabe, envuelve a grupos musculares y forma los tabiques intermusculares. En el cuello se habla de profunda, media y superficial. La media es la visceral y esto que encontramos aquí es el músculo homoyoideo, desde donde va a ir la fascia cervical media, desde un lado hasta el otro, pasando por delante de todos estos músculos infrayoideos y teniendo entonces dentro todo el compartimento visceral. Esto que encontramos aquí es el paquete neurovascular, donde estaría carótida, neumogástrico, vago y la yugular, envuelto también en una vaina que sería como una dependencia de la fascia cervical media. Y la fascia cervical superficial es la que nos encontraríamos envolviendo a este músculo y a este otro que está cortado ahí. Recuerden que la fascia superficial se abre en dos, una hoja profunda y una hoja superficial. Entonces, envuelven tanto al músculo trapecio como al músculo esternocleidomastoideo. En la espalda tengo algo más complejo. Me encuentro con una fascia profunda, una fascia media, una fascia de los serratos, una del angular y el romboides y otra superficial. ¿Por qué todo eso? Si yo me voy a la anatomía comparada y pensamos que hemos sido cuadrúpedos hace unos cuantos años, cuando se levantan las extremidades anteriores de apoyo en el suelo, hay unas potentes masas musculares en la espalda, son los más profundos. Pero luego hay que tirar de todo lo que es la caja torácica. Eso quiere decir que yo en la parte más profunda me encontraré con los músculos erectores, pero inmediatamente en superficie me voy a encontrar con los músculos que están tirando de esa caja torácica para ponerla en posición vertical. Luego ya tengo esto ya no lo puedo llamar fascia. Yo puedo llamar fascia a esta estructura de aquí, pero a esto no. Esta es la aponeurosis de los serratos. Eran tendones anchos, hemos comentado, ¿verdad? Luego tengo la del angular y del romboides. Claro, yo he levantado el tórax, ahora tengo que levantar las extremidades superiores y aquí tendría romboides, elevador de la escápula, con su fascia. Y por último la superficial, que es la que engloba a este músculo que es el trapecio. La disposición muscular hace mucho en cuanto a que las fascias tienen que amoldarse a lo que hay ahí.
Véase si no, cómo tenemos ahí la estructura de un psoas, un ilíaco, los arcos que tiene que formar para dar paso el diafragma a estructuras tóraco-abdominales o abdominotorácicas, y luego véase una resonancia magnética en T1, en un corte coronal, donde vemos perfectamente los cuerpos vertebrales, el psoas como se está cogiendo precisamente a los discos intervertebrales, dejando libre esos huecos laterales para que pasen los paquetes neurovasculares. Aponeurosis de los músculos anchos, en este caso del oblicuo externo del abdomen, aponeurosis que está envolviendo a los músculos que acabamos de ver ahí, luego entonces esta sería la vaina de los rectos. Aprovecho para hablar seguramente de la fascia de más envergadura del cuerpo humano, con la importancia biomecánica que tiene para la deambulación, apoyo unipodal, etcétera, que es la fascia lata, que incluso tiene su tendón de la fascia lata. Otra preparación mostrando, en este caso sería el oblicuo interno con su aponeurosis, la aponeurosis del oblicuo externo, aquí, aponeurosis otra vez. Y cuando estamos hablando de ese complejo aponeurótico, lo que comentábamos en la diapositiva anterior, este es el bíceps braquial. Fíjense en esto. Esto que hay aquí es el lacertum fibrosus. Eso es la expansión aponeurótica del bíceps braquial. Es lo que hace que el bíceps sea primero supinador y luego flexor del codo. También se ha hablado del palmar menor. Esta es la aponeurosis. Esto no es una fascia. Esta es la aponeurosis del palmar menor. En la cabeza hay algo especial. Y lo que me encontraré será, aquí tengo la piel, el tejido celular subcutáneo, y luego tengo aquí debajo un músculo que se llama occipito frontal. Ese músculo occipito frontal tiene en medio un tendón ancho, aponeurosis epicránea, la galea aponeurótica que antes hemos comentado. Más en profundidad me encuentro con esta envoltura que vendría hasta el arco cigomático. Esta envoltura entonces es una fascia, la fascia temporal. Y como luego en profundidad tengo el músculo temporal con todos sus fascículos. ¿De qué anatomía hablamos? Yo creo que no se nos debe olvidar que el niño no es un adulto en miniatura. Luego, cuando yo esté hablando de la anatomía de un niño, no es lo mismo que hablar de la anatomía de un adulto que la anatomía de un adulto mayor, de un senecto. Probablemente uno de los temas que no hayamos abordado nunca con claridad sea el de las variantes anatómicas de la normalidad. No todos los pacientes nos van a llegar en la misma situación anatómica. Y hay una gran cantidad de estructuras que pueden tener una variabilidad. Son venas, son huesos, pero también músculos. Y no se nos olvide que las fascias se van a moldar a los músculos que tengan debajo. Luego, entonces, la situación de las fascias nunca va a ser igual en un sujeto que en el otro. Pueden ser parecidas, pero nunca iguales. Pueden ser variantes en la frecuencia, con arreglo a aspectos raciales, situación geográfica, tipología, etcétera, etcétera. Músculos con modificaciones en su forma, constitución, relaciones con músculos vecinos, músculos supernumerarios, por ejemplo, el preesternal o el epitrócleo cubital. Esto tampoco es nuevo, tampoco es nada nuevo. Piensen que esto, que es una lámina de Leonardo da Vinci, lo que está reflejando ya aquí es este músculo pectoral mayor, que si se dan cuenta, no es el músculo que todo el mundo está habituado a ver y a tratar, sino que son un conjunto de fascículos que todos ellos forman ese pectoral mayor. En su constitución puede haber un músculo que tenga una transformación fibrosa, el peroneo anterior. Que haya una ausencia muscular. ¿Cuántas veces en disección no hemos visto ni el palmar menor, ni el delgado plantar, ni el ancóneo? ¿Cuántas veces se invierte un músculo? ¿Cuántas veces hay variaciones en sus inserciones? Nos creemos que acaba aquí y llega bastante más abajo. Bien, pues
Dicho todo esto, y creo que me he pasado de los 20 minutos que había prometido al principio, las fascias se adaptan a la estructura muscular visceral que tienen debajo. Van a transmitir el movimiento de una manera muy activa. Van a ser responsables de propiocepción e integridad postural. Se van a encargar de proteger a las vísceras y a los paquetes neurovasculares. Facilitan el drenaje venoso y linfático. Optimizan, como no, la función muscular. Si no fuera por las fascias, los músculos tendrían poco que decir y poco que hacer. Distribuyen las cargas de tracción. Se adaptan a las fuerzas mecánicas. Optimizan, obviamente, el gasto energético. Y acabaría diciendo que las fascias van a caracterizarse por su armonía. Ya está bien de hablar por partes, y ese problema seguramente es nuestro cuando en anatomía no hemos sabido transmitir que el cuerpo humano es una belleza, es un conjunto de estructuras que no están solas y cada una va a su aire, sino que están realmente continuándose unas con otras para que las funciones sean armónicas, sean regulares, no vaya como un robot a golpes. Hay una coordinación de todo lo que son grupos musculares, interviene en la actividad neuromuscular, protegen los músculos y desde luego consiguen ese equilibrio que comentábamos al principio cuando decíamos que la salud, decía Alcmeón de Crotona 6 siglos antes de Cristo, que la salud era realmente un equilibrio de las potencias dentro del cuerpo humano. Muchas gracias.